Hola, bienvenido. Hoy vamos a hablar de polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Bien, es uno de los pilares básicos en la programación orientada a objetos, por lo que para entenderlo es importante tener las bases de la O y la herencia bien asentadas. El término polimorfismo tiene origen en las palabras poli, muchos, y morfo, formas, y aplicado a la programación hace referencia a que los objetos pueden tomar diferentes formas. ¿Pero qué significa esto? Pues bien, significa que objetos de diferentes clases pueden ser accedidos utilizando la misma interfaz, mostrando un comportamiento distinto, tomando diferentes formas, según cómo sean accedidos. En lenguajes de programación como Python, que tiene tipado dinámico, el polimorfismo va muy relacionado con el duck typing. Sin embargo, para entender bien este concepto, vamos a ver unos ejemplos. Python, al ser un lenguaje con tipado dinámico y permitir duck typing, no es necesario que los objetos compartan una interfaz, simplemente basta con que tengan los métodos que se quieren llamar. Podemos recrear un ejemplo anterior. Veamos. Creemos una clase animal y definamos un método. Sí, definimos un método hablar. Le dejamos con la instrucción pass para que no dé ningún error. Bien, pero por otro lado tenemos otras dos clases, la de perro y gato, que heredan de la anterior. Además implementan el método hablar de una forma distinta. Esto lo habíamos visto en el video anterior. Tengo mi clase perro, que hereda de animal. Y utilizo mi método hablar. Mi print, obviamente mi perro ladra, ¿no? Y hace wow, wow. También tengo mi clase gato. Que hereda de la clase animal. Y defino el mismo método. Y obviamente si mi perro ladra, entonces mi gato maulla y hace miau, 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 miau. Correcto. Entonces, a continuación, creamos un objeto de cada clase y llamamos al método hablar. Podemos observar que cada animal se comporta de manera distinta al usar hablar. Recuerden eso. Entonces, voy a crear mi objeto animal en la clase perro y en la clase gato. Y voy a utilizar o hacer el llamado del método hablar. Hago el llamado al método hablar. Veamos qué hace esta clase cuando la ejecuto. Voy a guardar este archivo. Dentro de mi carpeta O. Y esta se llamará polimorfismo. Y lo voy a ejecutar. Y él muestra exactamente
los resultados de los métodos. Esto es lo que se conoce como polimorfismo. En este caso anterior, la variable animal ha ido tomando las formas de perro y gato. Sin embargo, noten que al tener tipado dinámico, este ejemplo hubiera funcionado igual sin que existiera herencia entre perro y gato. Bien, pero yo mencioné dog typing. ¿Qué es eso de dog typing? El dog typing es el tipado de pato que se conoce, que es un concepto relacionado con la programación que aplica a ciertos lenguajes orientados a objetos y que tiene origen en la siguiente frase: si camina como un pato y habla como un pato, entonces tiene que ser pato. ¿Y qué relación tienen los patos con la programación?, preguntarán ustedes. Pues bien, se trata de un símil, en el que los patos son objetos y hablar, andar son métodos. Es decir, que si un determinado objeto tiene los métodos que nos interesan, nos basta, siendo su tipo irrelevante. Dicho de otra manera, no mires si es un pato, fíjate si habla como un pato, camina como un pato, etc. Si cumple con todas estas características, ¿no podríamos acaso decir que se trata de un pato? El concepto de dog typing se fundamenta en el razonamiento inductivo, donde una serie de premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. Si vemos a un animal que parece un pato, habla como pato y anda como pato, sería razonable pensar que se trata de un pato. Pero sin un test de ADN nunca estaremos al 100% seguros. Una vez entendido el origen del concepto de dog typing, veamos lo que realmente significa esto en Python. En pocas palabras, a Python le dan igual los tipos de los objetos, lo único que le importa son los métodos. Veamos un ejemplo. Voy a borrar todo lo que habíamos escrito. Voy a limpiar la consola y voy a definir una clase pato con un método hablar. Class pato hablar. Y obviamente los patos no ladran, sino que hacen cuac cuac. Eso es. Bien. Y llamamos al método de la siguiente forma. Defino mi objeto P pato. Y mi objeto llama al método hablar y lo ejecuta. Lo guarda y lo ejecuta. Cuac. Bien, todo esto ya lo conocíamos, ¿no? Hasta aquí nada nuevo, pero vamos a definir una función llama hablar. Vamos a definir una función llama hablar para que llame al método hablar del objeto que se le pase. Vamos a escribirlo aquí abajo. Yes. Llama hablar. Y le vamos a pasar como argumento la variable x. Y esa variable x va a llamar al método hablar. Bien, voy a crear el objeto P como una instancia de pato. Ahora mi objeto P llamará al método llama hablar y lo ejecuto. Como pueden ver, él hace uso del método hablar. ¿Qué significa todo eso? Cuando Python entra a la función y evalúa x hablar, le da igual el tipo al que pertenezca a x, siempre y cuando tenga el método hablar. ¿Y qué pasa si usamos otros objetos que no son de la clase pato? Pues bien, como se ha dicho, a la función llama hablar le da igual el tipo, lo único que le importa es que el objeto tenga el método hablar.
Y como X tiene al método hablar, no importa si yo llamo a otro método, porque este método contiene al método hablar, que es el que yo estoy haciendo el llamado. Muchas gracias. Esto es polimorfismo y doctyping en Python. Gracias.